Bueno, vamos a ver cómo graficar una función cuadrática. Recordemos que su gráfica es una parábola, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un ejemplo, que es este que tenemos acá, donde tenemos una función cuadrática completa, ¿sí? Porque tenemos la x cuadrado, la x y el término independiente, ¿sí? Recordemos que una función cuadrática puede estar incompleta. Si está incompleta, lo único que puede faltar sería o el término independiente, ¿sí? O bien el término que tiene x. Nunca puede faltar lo que sería el x cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué necesitamos para graficar. Para graficar, uno lo que necesita sería estos 5 elementos, ¿sí? Que serían las raíces, x1 y x2, que es donde la gráfica corta al eje x. Puede que no tenga dos raíces, que sea una raíz doble. En ese caso, la gráfica va a estar apoyada sobre el eje x, ¿sí? Y si no tiene raíces, que también puede ser el caso, que no tenga solución la raíz, en ese caso, la gráfica va a quedar sobre o debajo del eje x. Después tenemos el eje de simetría, ¿sí? Que el eje de simetría es el que divide la parábola en partes simétricas. Después tenemos que calcular el vértice, que nos va a dar el punto máximo o mínimo de la parábola. La intersección con el eje y, que es donde la gráfica va a cortar al eje y. Y finalmente la concavidad, que es lo que me va a decir si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Muy bien. Vamos a empezar entonces a calcular las raíces, ¿sí? Para eso lo más práctico es utilizar la fórmula resolvente de la cuadrática, ¿sí? Nosotros tenemos que igualar, recordemos que es ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? A, b y c son los coeficientes, por lo cual nosotros cuando trabajamos con la fórmula solamente tenemos que utilizar los números que acompañan a la x cuadrado, que acompañan a la x y el término que está independiente, es decir, que no tiene x. Entonces, nuestra fórmula es la siguiente: menos b más menos o menos más la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? Veamos qué pasa en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, nuestro a es lo que acompaña al x cuadrado, ¿sí? Fíjense. Entonces, nuestro a vale 2 positivo. Nuestro b va a ser lo que acompaña a la x, ¿sí? Por lo tanto, nuestro b es menos 12. Siempre tengamos en cuenta los signos, porque un signo que nos equivocamos o que nos olvidamos de poner hace que tengamos error después en la resolución. Y finalmente el término independiente, el valor de c, que es el que no tiene x, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos quedó. O sea, a vale 2, ¿sí? B vale menos 12 y c vale 10. Entonces, con esos valores recurrimos a la fórmula. La fórmula dice menos el valor de b. Bueno, menos lo ponemos siempre porque forma parte de la fórmula, y el valor de b nuestro es menos 12, o sea, entre paréntesis menos 12. Más menos raíz cuadrada de b otra vez, que es menos 12, elevado al cuadrado. Menos 4, que es de la fórmula, por el valor de a, que es 2, y por el valor de c, que es 10, ¿sí? Todo eso va a ser dividido por 2 por el valor de a. O sea, 2 por 2, que es nuestro valor de a, ¿sí? Bueno, resolvemos, menos con menos me queda más, queda 12 positivo, más menos, acá cuando es al cuadrado siempre me va a dar positivo este resultado, ¿sí? Recuerden que base negativa exponente par me da positivo. Acá resolvemos, menos 4 por 2 por 10, como son todos positivos, esto no pasa nada, me quedaría 80 y el signo no varía. Si acá tuviésemos signos negativos, tendríamos que aplicar las reglas de signo, ¿sí? De la multiplicación. Muy bien, resolvemos, nos quedaría 144 menos 80, por lo tanto raíz cuadrada de 64. Una vez que llegamos acá, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar esta división, más menos. ¿Por qué? Porque me va a dar las dos soluciones posibles, ¿sí? Un x1, vamos a tomar la parte positiva, 12 más 8 sobre 4 me quedaría, porque la raíz cuadrada de 64 es 8. Por lo tanto, sumamos, me quedaría 20 sobre 4, 5. O sea, una de las raíces va a ser 5. Para la segunda raíz, para la otra raíz, hacemos lo mismo, pero con el valor negativo. O sea, 12 menos 8 dividido 4, ¿sí? O sea, me quedaría 4 sobre 4, que es 1. Y acá tenemos las dos raíces.
Es indistinto si le ponemos x1, x2, no importa. Al acomodarlo en la gráfica nos va a quedar bien de todas formas. Entonces ya tenemos el primero de los elementos que son las raíces, 5 y 1. Muy bien, vamos ahora a calcular el eje de simetría, ¿sí? Para el eje de simetría también recurrimos a una formulita que es menos b sobre 2 por a, siempre teniendo en cuenta estos valores que teníamos antes. A valía 2, b valía menos 12, c valía 10. Por lo tanto, si reemplazo en esta fórmula va a ser menos 12, que es el valor de b, sobre 2 por el valor de a, que es 2, ¿sí? Por lo tanto, menos y menos me queda más 12 sobre 4, que me da 3. Es decir, el eje de simetría, la línea punteada que me va a dividir a mi parábola en partes simétricas es 3. Vamos al tercer elemento. Tenemos que calcular el vértice, ¿sí? Para calcular el vértice tenemos que utilizar ese xb que obtuvimos antes, que era 3. ¿Y qué hacemos para calcular el vértice? Volvemos a la fórmula original y reemplazamos las x por ese valor que obtuvimos en el eje, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros teníamos 2 por x cuadrado menos 12x más 10, va a ser 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 10, ¿sí? Hacemos las cuentas, acá tenemos 9 por 2, 18, acá 12 por 3, 36 y 10. Si sumamos y restamos nos quedaría menos 8. Por lo tanto, el vértice va a ser un par ordenado, o sea, para el valor 3, el punto que va a tomar va a ser menos 8, ¿sí? Ya tenemos lo que sería el vértice. Nos falta solamente calcular, ¿sí?, la intersección con el eje Y. Ahí no tenemos que hacer cuentas, directamente el valor de Y igual C va a ser el punto de corte de la gráfica al eje Y. En este caso, con nuestro 6 era 10, sabemos que en Y igual 10, nuestra gráfica va a cortar al eje Y. Y por último, la concavidad. La concavidad me da el valor de A, ¿sí? Si A es un número positivo, la concavidad va a ser positiva, es decir, las ramas van a ir para arriba. Si A es un número negativo, ¿sí?, concavidad negativa, las ramas van a ir para abajo, ¿sí? En nuestro ejemplo, como A era igual a 2 positivo, sabemos que la concavidad nuestra va a ser positiva. Bien, entonces vamos a repasar todo lo que obtuvimos, ¿sí?, para poder graficar. Entonces, lo primero, las raíces, que fueron 5 y 1, el eje de simetría, que fue 3, el vértice 3 menos 8, la intersección con el eje Y 10, y concavidad positiva, ¿sí? Estos mismos datos vamos a ir viendo cómo los ubicamos para graficar. Primero tengamos en cuenta que al graficar, ¿sí?, tenemos que armar bien la escala, es decir, el eje X y el eje Y, yo tomo un valor, ¿sí?, y siempre tengo que repetir el mismo valor. Si yo tengo hoja cuadricular y tomo un cuadradito, siempre tiene que tomar un cuadradito. Si tomo 2 cuadraditos, siempre 2 cuadraditos. Este eje y este puede que tengan distintas unidades. Puede que en este tome un cuadradito o 2 cuadraditos y en el de arriba tome un cuadradito. Eso lo manejan ustedes. El tema es que siempre sobre cada uno de los ejes tiene que haber la misma unidad. Si no, el gráfico me da mal, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ubicar acá son las raíces, que es el punto 5 y el punto 1. Que es donde corta la gráfica al eje X. Por lo tanto, ubico los primeros puntos, que sería 1 y 5 en mi eje. Ese sería el primer paso. Segundo paso, vamos a ubicar el eje de simetría, que en nuestro caso dijimos que era 3. Por lo tanto, en 3 voy a hacer mi línea punteada, ¿sí? El próximo paso va a ser ubicar mi vértice, ¿sí? Mi vértice es 3 menos 8, es decir, me tengo que parar en 3 y tengo que bajar en este caso hasta menos 8, ¿está? O sea, ahí voy a poner mi puntito, es un par ordenado, ¿sí? Entonces acá tenemos mi vértice. Después vamos a ver dónde corta al eje Y mi gráfica. Y mi gráfica va a cortar al eje Y en 10, o sea, ahí pongo el otro puntito, ¿sí?, sobre el eje Y. Y finalmente vamos a ver la concavidad, es decir, ya tengo todos esos puntos, mi concavidad era positiva, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer pasar por todos esos puntos mi curva, ¿sí? Y ahí finalizaríamos con la gráfica de nuestra función.